fueron los primeros factores que realmente motivaron su decisión? Mira, la decisión y la conversación y el diálogo que tuvimos aparece en una minuta que se publica unos días más adelante. Básicamente lo que nosotros hoy día decidimos es mantener la tasa y esta mantención de tasa se trae un sesgo hacia adelante, que lo que manifiesta es que el Banco Central está esperando tener información suficiente para ver que hay una convergencia de la inflación a la meta de 3% en 2 años. Y por lo tanto, eso es lo que lleva, en tanto no tengamos esa convicción de que los elementos, el entorno macroeconómico, la evolución de la inflación, basada en este entorno macroeconómico, tiene una convergencia más o menos segura hacia la inflación. Pero el lenguaje del comunicado no ha cambiado. ¿Qué significa eso? Significa que mantenemos ese sesgo y mientras no tengamos una claridad mayor respecto a que esa convergencia se está dando efectivamente, hasta ese momento la tasa de política monetaria se va a mantener en 11,25. Nosotros tenemos una inflación extraordinariamente alta y por lo tanto es importante tener ese diagnóstico previo a cambiar el sesgo de la política monetaria. Y el comunicado habla de esos riesgos, ¿no? ¿Cuáles son? Lo que estamos viendo hoy día, lo que dice el comunicado, es lo que está pasando en el sector externo. En el sector externo hay una serie de modificaciones respecto a lo que teníamos en el anterior, en términos, no diría grandes, pero que desde el punto de vista de Chile hay cambios. Hay una economía europea algo mejor para este año de lo que se esperaba. Hay una economía americana que está observando un quiebre en la inflación. Nos parece que buena parte de ese quiebre tiene componentes de energía, todavía de reducción de algunos costos en la economía. Y vemos esta discrepancia que hay entre el mercado y los dots de la Reserva Federal y por lo tanto miramos cómo ese ajuste pudiera generar algunos movimientos en los mercados que pudiesen tener efectos acá en Chile, pero claramente vemos un comportamiento, una reducción de la inflación que no se veía tan nítidamente anteriormente y vemos vemos este cambio en la evolución de China, que es importante para el precio de las materias primas, para el precio del cobre. Había un movimiento dispar en las materias primas, pero en el caso del cobre hemos tenido un incremento relevante. Este cambio de la política cero COVID ha generado un cambio en esas perspectivas y por lo tanto el resultado de la suma de estos factores lo que nos ha producido es una apreciación de nuestra moneda, una apreciación importante en el último tiempo que la evaluamos, que hay que evaluarla con cuidado a la luz del escenario macroeconómico en el próximo informe de política monetaria. ¿Cuánto ayuda la apreciación de Chile a bajar la inflación local? La apreciación tiene un efecto de corto plazo, que podría ayudar en el corto plazo, y tiene un efecto de mediano plazo. Y el efecto de mediano plazo depende fundamentalmente del origen que hay detrás de esta apreciación de la moneda. Tenemos una apreciación que es multilateral en la mayor parte y tenemos un componente de reducción de niveles de incertidumbre y hay que ver según cuál es el origen de los distintos componentes que están detrás de esta apreciación, va a ser el resultado a mediano plazo. El resultado a mediano plazo es muy importante para la convergencia de la inflación a 2 años, que es la meta que nosotros tenemos, y eso es lo que vamos a evaluar cuidadosamente en el informe de política monetaria, porque es allí cuando hacemos las proyecciones de mediano plazo. En las reuniones intermedias nos centramos más en las proyecciones de más corto plazo. Habló de la discrepancia de lo que está viendo los mercados y la Fed, y también aquí en Chile los mercados esperaban tal vez un sesgo más bajista. ¿Cómo va a señalar a los mercados cuando ya llegue ese día que quiera reducir tasas? Bueno, cuando llegue ese día se lo vamos a comunicar a los mercados y le vamos a dar las razones por las cuales estamos generando esa mayor seguridad de la convergencia de la inflación a mediano plazo. Nosotros
tratamos de comunicar lo más claro posible y estamos comunicando con mucha claridad qué es lo que estamos esperando, que estamos esperando un escenario macroeconómico que nos dé las confianzas de esa convergencia. Cuando la tengamos, vamos a decir qué es lo que nos está dando esa confianza y así se lo vamos a comunicar a la opinión pública. Podemos entender que la decisión hoy medio que descarta la reducción de tasas en abril. Simplemente la decisión de hoy día dice lo que te acabo de decir. No habla de fechas, no habla, simplemente ello va a depender de las condiciones macroeconómicas. La inflación y las expectativas de inflación a 2 años. ¿Qué es lo que está ayudando tanto a esa inflación y cuáles son los riesgos y qué se puede hacer para bajarlo? La inflación a 2 años. Las expectativas, ¿no? Las expectativas de inflación a 2 años están todavía sobre la meta y depende fundamentalmente de la variable que tú uses. Una de las variables que nosotros hemos estudiado más prolongadamente en el tiempo, porque es la más larga en el tiempo, son las encuestas que le hacemos a analistas y a economistas, y esas están un poco por sobre la meta, los precios están un poco más arriba sobre la meta, pero tienen ciertos componentes adicionales que mirar. Y esencialmente lo que tenemos que hacer para la convergencia es la convergencia de la inflación. Nosotros lo que estamos haciendo es la convergencia de la inflación. Para la convergencia de la inflación se requiere fundamentalmente que la economía chilena resuelva sus desbalances. Eso es esencial. En el corto plazo vamos a tener ayuda de la evolución de precios internacionales, precios del petróleo, en algún minuto debiéramos tener algún efecto del precio de los alimentos, pero esencialmente nosotros tenemos un componente detrás de la inflación muy importante que tiene que ver con desbalance de nuestra economía, que tienen origen en transferencias por montos muy significativos que se hicieron a los hogares en 2021. Eso generaron aumentos principalmente del consumo. Esos aumentos fueron extraordinariamente altos, sobre 70% en el tercer trimestre del 2021, y ese desbalance es el que hay que corregir y es fundamental, porque ese es el que va a terminar de empujar la inflación a 3% dentro del horizonte de política. Tenemos otro paquete de $2.000 millones. ¿Cómo va a afectar eso? A ver, nosotros lo que tenemos en nuestro escenario es la política fiscal que se ha anunciado de parte del gobierno, política fiscal que el año 2022 recoge significativamente el gasto público. No tenemos las cifras completas, pero estamos hablando de caídas del gasto público superiores al 20%, 22%, un poco más, de manera que hay un esfuerzo por acompañar a la política monetaria en la misma dirección. Hacia adelante hay proyecciones de la política fiscal que apuntan a una política sostenible en el tiempo. Nosotros consideramos ese gasto público, el comportamiento fiscal hasta ahora se ha ido ciñendo a las perspectivas que ha ido dando, por lo tanto, y por lo que ha dicho la autoridad, ese monto se enmarca dentro de ese contexto también. De manera que nuestras perspectivas